Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast llamado Máscaras Mexicanas. Me alegra que estén aquí para escuchar nuestro primer episodio. Mi nombre es Aline Juliana Galicia Iriarte. Natalia Escamilla Ibarra. Valeria Escamilla Huertas. Espinosa Bernal Jimena. Y Daniela Monreal. El día de hoy estamos emocionadas de compartir con ustedes nuestro primer episodio, en el que exploraremos un poco de la biografía de Octavio y su obra literaria El laberinto de la soledad, enfocado en el capítulo 2, Máscaras Mexicanas. Antes de empezar, quiero agradecerles por unirse a nosotros en esta aventura. Esperamos que disfruten del episodio y que se unan a nosotros en los próximos. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. Bienvenidos a nuestro podcast y gracias por estar aquí. Ahora hablaremos sobre una breve reseña sobre Octavio Paz y su obra Máscaras Mexicanas. Octavio Paz, de 1914 a 1998, fue un destacado poeta, ensayista y diplomático mexicano, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1990. Es uno de los escritores más importantes del siglo XX en la lengua española. En su ensayo Máscaras Mexicanas, incluido en su obra El laberinto de la soledad, 1950, Paz analiza la forma en los mexicanos esconden sus verdaderos sentimientos detrás de una máscara de reserva o indiferencia. A través de esta metáfora explica aspectos profundos de la identidad mexicana, como el medio a mostrarse vulnerable y la búsqueda de autenticidad en una sociedad marcada por la historia y la soledad. En esta ocasión vamos a hablar acerca del capítulo 2 del libro El laberinto de la soledad de Octavio, titulado Máscaras Mexicanas. En este capítulo, Octavio Paz explora cómo el mexicano construye una identidad basada en el ocultamiento del verdadero yo. A través de metáforas como lo es la máscara, describe una cultura marcada por la reserva emocional. Paz, en un México postrevolucionario en busca de su identidad nacional, el país vivía una gran modernización acelerada, pero arrastraba heridas históricas y culturales. En Máscaras Mexicanas, Octavio Paz aborda dos temas principales. La identidad mexicana. Paz reflexiona sobre cómo los mexicanos construyen su identidad a partir del silencio, el orgullo y la desconfianza. Explica que muchas actitudes provienen de la historia de México y de un sentimiento de soledad y reserva. La máscara como metáfora. La máscara representa la forma en que los mexicanos ocultan sus emociones y su verdadero ser para protegerse. Detrás de esa fachada de dureza o indiferencia hay miedo, inseguridad y deseo de autenticidad. En conjunto, el ensayo revela la lucha interna del mexicano entre mostrarse tal cual es y esconderse tras una apariencia para no ser herido. También vamos a hablar sobre la influencia de la cultura y la historia en la obra de Octavio Paz. La influencia de la cultura y la historia en la obra de Octavio Paz es que Paz es uno de los escritores y poetas más influyentes de la literatura mexicana y latinoamericana del siglo XX. Su obra está profundamente influenciada por la cultura y la historia de México, aparte la del mundo. El género más representativo de Octavio Paz fue la poesía, ya que exploró temas como el amor, la soledad, la identidad mexicana y la trascendencia. Su estilo se caracteriza por un lenguaje profundo, simbólico, cargado de metáforas y reflexiones filosóficas. Octavio Paz escribió textos fundamentales para poder comprender la cultura mexicana y la condición humana como lo eran sus ensayos. Sus ensayos combinan filosofía, historia, crítica literaria y reflexión política. Aunque menos frecuentes, también incursionó en la crítica del arte y la traducción. No obstante, su obra no solo se limitó a un estilo único, sino que también buscó que siempre la experimentación y la fusión de géneros. También hablaremos de cómo la máscara se relaciona con la identidad y la autenticidad en la sociedad mexicana. La máscara representa la forma en la cual el mexicano oculta su verdadero ser para poder protegerse del juicio y la vulnerabilidad. Esta actitud defensiva construye una identidad basada en el silencio, la reserva emocional y el distanciamiento. La autenticidad va a quedar reprimida, ya que el individuo prefiere mostrarse fuerte
o indiferente, antes que poder revelar sus sentimientos. En la sociedad mexicana, la máscara se convierte en un símbolo cultural, el cual va a definir un comportamiento, relación y roles sociales, impidiendo una expresión libre y genuina del yo. Hoy en día la metáfora de la máscara sigue siendo muy vigente, aunque vivimos en una época donde se habla más de la autenticidad y la libertad emocional. Muchas personas todavía ocultan lo que sienten por miedo a ser juzgadas, rechazadas o no encajar. Las redes sociales, por ejemplo, son un claro reflejo de esto. Mostramos solo lo que queremos que los demás vean, creando una máscara digital que proyecta una versión idealizada de nosotros. La reflexión de Octavio Paz sigue siendo importante porque nos invita a quitarnos esas máscaras y reconocer que la verdadera conexión con los demás solo surge cuando nos mostramos tal y como somos, con nuestras emociones, vulnerabilidades y contradicciones. Octavio Paz fue un escritor, poeta, ensayista mexicano ganador del Premio Nobel de Literatura en 1990. Nació en 1914 y fue una de las figuras más importantes de la literatura mexicana del siglo XX. En su ensayo Máscaras Mexicanas, Paz analiza la forma en la que los mexicanos ocultamos nuestras emociones y nuestra verdadera identidad detrás de una máscara. Paz describe al mexicano como un ser cerrado y hermético que se esconde detrás de una máscara de machismo y estoicismo. Esta máscara es una forma de defensa contra la vulnerabilidad y la debilidad y se manifiesta en la forma en que los hombres mexicanos se relacionan con las mujeres y con otros hombres. La obra de Paz sigue siendo relevante en la actualidad, especialmente entre los estudiantes que buscan entender la identidad mexicana y su lugar en el mundo. Máscaras mexicanas. Es un texto que invita a la reflexión sobre la condición humana y la forma en la que nos presentamos ante los demás. En cuanto al impacto de Paz, en la actualidad, su obra sigue siendo estudiada y debatida en universidades y círculos intelectuales de todo el mundo. Su reflexión sobre la identidad mexicana y la condición humana sigue siendo relevante en un mundo cada vez más globalizado y complejo. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por escuchar nuestro primer episodio de Máscaras Mexicanas. Esperamos que hayan disfrutado del tema y que se unan a nosotros en los próximos episodios. Recuerden que pueden encontrarnos en redes sociales para estar al tanto de los próximos episodios y temas que exploraremos. Si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en hacérnoslo saber. Estamos siempre abiertos a escuchar a nuestros oyentes. Gracias de nuevo por su tiempo y atención. Hasta la próxima.